Acepto. Bueno, comenzar es que lo que nosotros vamos a tratar de trabajar acá es la definición del mercado objetivo, de definir hacia dónde vamos a mandar nuestro proyecto, hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. ¿Ustedes recuerdan lo que era un mercado o no? ¿Qué era un mercado? ¿Recuerdan o no? Esto lo habíamos visto en, en microeconomía, lo vimos en análisis económico, en la parte de microeconomía cuando trabajamos. ¿Qué era un mercado? Donde encontramos la oferta y la demanda. Donde encontramos la oferta y la demanda. Se Un lugar posiciona donde como, interactúan la oferta y la demanda de mm, algún producto o servicio. Exactamente, ¿sí? En realidad, nosotros definimos em, Como un intercambio de bienes y servicios. como un lugar. Primero y principal, el mercado lo vamos a definir como un lugar. Está un lugar, ya sea físico o intangible. Hoy en día se hablan de, o sea, hoy en día tenemos los mercados mediante internet, entonces puede ser un mercado intangible también. Pero la característica acá es que se van a encontrar tanto oferentes como demandantes para lograr tener una relación de intercambio entre, obviamente, bienes, servicios y el dinero para realizar ese intercambio. Entonces, una vez que nosotros decimos lo que es un mercado, también podemos tener en cuenta lo que es un mercado objetivo. El mercado objetivo en sí va a ser aquel grupo de esos destinatarios al que nosotros vamos a dirigir nuestro producto o el servicio en concreto que estemos tratando de comercializar, ¿sí? Entonces, mercado objetivo va a ser simplemente eso, un grupo de personas, pero que van a responder a un determinado perfil, ya sea demográfico, ya sea socioeconómico, ¿está? Eh, pero la característica principal acá a tener en cuenta es que nosotros vamos a querer ofrecer un producto o un servicio a ese grupo de personas que están comprendidas dentro de ese perfil que seleccionemos. Eh, una vez que nosotros establecemos cuál es nuestro mercado objetivo, utilizando cualquier variable, ¿sí? Que puede ser una variable cuantitativa o una variable cualitativa, vamos a poder segmentar ese mercado. ¿Está? Segmentar ese mercado para poder orientar toda nuestra fuerza, toda nuestra fuerza de comunicación o toda nuestra oferta a ese determinado subgrupo o a ese determinado segmento. Entonces, Sería que para agrupar a quién va dirigido el proyecto que nosotros estamos haciendo, profe, exactamente, exactamente, en base a variables a la edad, cualitativas género. o cuantitativas, exactamente. Pero en base a esto nosotros después vamos a segmentar el mercado y la segmentación del mercado sí ya la vamos a hacer más específica. Segmentar el mercado, eh, tomar ese mercado objetivo y segmentarlo implica tomar decisiones que estén relacionadas a cuáles van a ser las variables que vamos a utilizar para dividir ese mercado. Como por ejemplo las edades, los sexos, los ingresos, los motivos por los cuales compran un producto o por cuál demandan un servicio, su ubicación geográfica. Hay muchas variables que nosotros podemos tomar en cuenta para segmentar el mercado. Esta segmentación es la que tenemos que tratar de hacer. ¿Por qué creen que puede resultar importante segmentar el mercado? Segmentar geográficamente nuestro proyecto. Segmentar por edades nuestros demandantes. Segmentar por, yo les dije, sexos. ¿Por qué creen que puede resultar importante? Y depende del proyecto de cada uno, profesor. Eh, Qué sé yo, si alguien hace indumentaria, por ahí va para femenina y así. Pero, Y geográfico. pero ¿por qué resultaría importante? ¿Por qué crees que es importante? Y, y para tener una estimación de las demandas. Sí, 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 Pues buenísimo. puede ser
puede ser por las preferencias de cada segmento del público al que voy a orientar mi proyecto. Bien, pero vos lo hacés para eso. Pero yo le digo, ¿por qué para, resulta importante? ¿Por qué queremos segmentar el mercado? para ver si vamos a hacer pasar rentable nuestro proyecto, lo que estamos realizando. Exactamente para ver la factibilidad. Resulta importante conocer esto para conocer la audiencia, para conocer las personas a las cuales nosotros vamos a ofrecer nuestro producto o nuestro servicio. Y en base a eso, inclusive, ver qué tipo de mensaje podemos enviar en ese mercado. Claro, hacer el marketing. ¿Está? Sí, el marketing es una herramienta importante para dar a conocer nuestro servicio o nuestro producto. Pero el marketing lo vamos a utilizar en ese segmento que nosotros determinemos. ¿Está? ¿Por qué? Claro. Yo le digo, ¿por qué es Sí, sí. importante? La importancia de esta segmentación del mercado radica en la eficiencia, radica en la productividad, radica en tratar de conocer a aquellas personas a las que nosotros le queremos ofrecer nuestro producto o nuestro servicio, entonces saber cómo llegamos con un mensaje que resulte más eficiente, ¿está? Y que sea mucho más probable que logre aumentar nuestros niveles de venta, por ejemplo. Eso Tener también, claro. eso también influiría en lo que va a ser nuestra planificación justamente después, profe. Por eso, fíjense que cada vez vamos entrando un poquito más adentro en nuestro trabajo. Ok. ¿Está? Por eso, Ujú. exactamente, por eso cada vez nos vamos haciendo un poquito más profundos en este análisis. Esto va a ser Bien. importantísimo para nuestra planificación estratégica. Es importantísimo, ¿está? Yo les iba a decir que tener en claro, tener presente a quién vamos a dirigir nuestro producto, va a ayudar justamente a esto, a tratar de lograr eficiencia en el nivel de ventas, eh, a mejorar nuestro nivel de ventas, a incrementar las ventas. Eh, También en base a esta segmentación podemos ver la importancia en cuanto a la optimización de los recursos, ya sea tiempo, ya sea dinero. Como yo les decía, nos ayuda a elegir correctamente un canal de comunicación, también un canal de distribución. ¿Está? ¿Cuál es el canal de distribución adecuado para nuestro producto? Saber cómo podemos adaptar nuestro producto a las necesidades de los consumidores. Inclusive puede llegar a permitirnos para conocer nuevas ideas en cuanto al producto o en cuanto al servicio que nosotros no teníamos, pero sobre todo nos va a servir para tener claro cuál es la demanda que puede existir, la base para después nosotros poder determinar la demanda. Fíjense, acá inclusive yo les estoy nombrando ciertos beneficios que son generados por esta segmentación del mercado, que lo podemos ver, como les dije recién, en la optimización de los recursos y como mencionaba recién la compañera, ayudarnos a definir la estrategia, a definir una estrategia en el mercado, eh, nos permite establecer objetivos, establecer las herramientas para lograr esos objetivos, los canales de comunicación, de distribución más eficientes, como les decía yo, inclusive generar nuevas ideas de negocio en base a una segmentación que estoy logrando en la que encuentro una necesidad latente, pero sobre todo nos permite conocer cuál es nuestra demanda potencial, es decir, el número de personas que pretendemos alcanzar y que podrían consumir nuestro producto o nuestro servicio. ¿Está? Por ejemplo, a ver, supongamos que estamos considerando en la creación de una pizzería gourmet. Eh, un ejemplo para este mercado podría ser, o sea, para hablar de un mercado objetivo y cómo segmentar ese mercado objetivo, podemos hablar de que lo van a consumir hombres y mujeres de entre X y X años de edad, por ejemplo 25 y 50, una pizzería gourmet, eh, que residen en una zona céntrica en la ciudad
fulanito en la ciudad X y que tengan un nivel socioeconómico medio alto. Ahí está. Y fíjense que yo les nombré todos los detalles ahí, todas las variables necesarias para poder conocer, para poder segmentar nuestro mercado. Hablé de todas las herramientas para tratar de determinar nuestra demanda potencial. Fíjense que yo les hablé de la población de una determinada ciudad, le hablé de las edades y le hablé de los ingresos. Son datos objetivos que yo los puedo encontrar en cualquier análisis, en cualquier estudio que se haga. Yo puedo saber cuál es la población de una determinada ciudad, 100.000 habitantes. Puedo saber de esos 100.000 habitantes cuántos se encuentran en el rango de, creo que dije 25 y 50 años. Puedo decir que hay, no sé, 40.000 personas dentro del rango de 25 a 50 años de edad, y a su vez puedo seguir segmentando más teniendo en cuenta el nivel de ingresos. Entonces yo ya tengo la cantidad de personas que podrían llegar a ser mis demandantes. Ya logré de alguna manera, fíjense, segmenté el mercado. Primero logré marcar un mercado objetivo, lo segmenté y en base a eso puedo llegar a estimar la demanda. Pero para esto, ojo, para esto, para poder conocer todas estas características que le son propias a un proyecto, tengo que realizar una buena investigación de mercado. Esa investigación comercial, que sería una herramienta que la podamos utilizar con el objetivo de tomar las mejores decisiones a partir de la recopilación de toda esta información en base al producto o al servicio que nosotros queremos ofrecer. Por ejemplo, el precio al que vamos a tratar de comercializar nuestro producto, cuáles son las estrategias de comercialización que podamos llegar a aplicar, en sí todo lo referido a las decisiones, ya sean institucionales, tácticas u operativas. Decisiones que afecten a toda la organización, decisiones que afecten a una unidad de negocio o decisiones que estén relacionadas a los niveles operativos y a la utilización ya de una herramienta en particular que me permita alcanzar un objetivo específico relacionada a un sector de la organización. Para esto es importante esta investigación de mercado. ¿Por qué? Actualmente los mercados cada vez son más agresivos, los mercados son cada vez más competitivos, y en base a esta investigación de mercado nosotros podemos conocer cuáles son todos los elementos que influyen en el comportamiento de un consumidor, en el hábito de un consumidor, en las decisiones que tengan los demandantes de un producto o de un servicio. ¿Se entiende o no cuál es la importancia de segmentar el mercado y en base a cómo tengo que tratar de investigar ese mercado? Hay distintas variables. Las variables, ya sean cuantitativas o sean cualitativas, las van a conocer ustedes. No nos tenemos que olvidar al momento de hablar de la segmentación del mercado, de la estructura del mercado, que también es importantísimo. ¿Qué implica una estructura de mercado? Que hay distintos tipos de mercados. ¿Cuáles son los tipos de mercados? ¿Objetivo puede ser? No. Monopolio, oligopolio. Exactamente, la estructura del mercado me refiero yo. ¿Cómo se estructuraba un mercado? Se estructuraba en base a la competencia perfecta o a la competencia imperfecta que pueda haber en ese mercado o no. Cada tipo de mercado tenía su característica. Nosotros podíamos decir que los mercados eran más o menos competitivos. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque fíjense, en esa pequeña segmentación de mercado que yo les había hecho recién con ese ejemplo de la pizzería, tenemos que tener en cuenta también la competencia que hay en ese mercado, porque no vamos a decir que, bueno, llegamos a un número de potenciales demandantes de
20.000 personas. De esas 40.000 que arrancaron siendo 100.000, siguieron por 40.000 y terminaron siendo 20.000. Bueno, no significa que las 20.000 van a demandar mi producto. Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas veces que se equivocan en esto. Dicen, bueno, sí, 20.000, ese es mi número, ese es mi mercado. Claro, cuando empiezan a hacer números se dan cuenta que para poder hacer 20.000 pizzas por noche necesitan tener a 15.000 empleados, 15.000 trabajadores, perdón, no empleados. La estructura del mercado implica tener en cuenta el tipo de mercado, ya sea competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio o monopolio. Por lo general, lo que nos encontramos, es una competencia monopolística, es decir, una competencia fuerte, un mercado bastante competitivo, un mercado bastante agresivo, pero en el cual nosotros podemos llegar a marcar una ventaja competitiva en cuanto a alguna diferenciación que podamos lograr en el producto o en el servicio, lo cual nos permita cobrar un precio por encima de la competencia, pero que siga siendo demandado por las personas. Entonces, muy importante tener en cuenta el tipo de mercado, porque yo tengo que establecer estrategias de comercialización, por ejemplo. En esa investigación de mercado que yo había hecho, concluí que mi consumidor demandaba el producto por este aspecto. Esta era la característica que hacía que el consumidor demande o pueda demandar mi producto. Entonces la tengo que cuidar. Y tener en cuenta la estructura del mercado es muy importante también. Por lo general, como les decía recién, inclusive nos encontramos generalmente con mercados muy competitivos que hacen a que tengamos mucho cuidado con el precio. Y si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento, me va a dar la razón de que hay algo que siempre tenemos cuidado, algo que siempre analizamos, y que es el precio. El precio. Recuerden que la demanda se analiza en base a varios factores, pero el principal es el precio. El que genera el movimiento es el precio. Y otro tema muy importante también a tener en cuenta son las influencias del entorno. El entorno general y el entorno específico. ¿Recuerdan la diferencia entre el entorno general y el entorno específico que vimos seguramente ya hace varios años? El entorno general, estamos hablando de un entorno que genera influencias sobre la organización, que la organización lo único que puede hacer es adaptarse, puede modificarse sus estructuras, puede modificar las relaciones, puede modificar un montón de cosas, pero tiene que adaptarse a ese entorno general, el cual puede ser político, económico, social o cultural, tecnológico, puede ser ecológico y puede ser legal. Está hoy en día el entorno económico muy importante, hoy en día el entorno político y legal muy importante. Fíjense todo lo que está sucediendo con el tema de la pandemia y los negocios que abrimos, que no abrimos. Entonces, la organización se tiene que ir adaptando a esas influencias del entorno. El entorno general, el cual no puedo yo modificar como organización. No, solamente me queda adaptarme a los impulsos que está generando sobre mi estructura. En cambio, el entorno específico sí, de alguna manera yo puedo modificar las reacciones. En el entorno específico ya hablábamos del consumidor, ya hablábamos del proveedor, ya hablábamos de los competidores, ya hablábamos de los grupos reguladores que puedan llegar a existir. Sobre el consumidor sí puedo llegar a generar alguna influencia, modificando el precio, por ejemplo. Sobre los proveedores puedo llegar a generar alguna influencia. Si soy un cliente muy importante para mi proveedor, puedo llegar a modificar su conducta en cuanto a, por ejemplo, plazos de pago. Al competidor también lo puedo llegar a modificar de alguna manera, de alguna pequeña o gran manera, en base a mi comportamiento. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente el tipo de mercado, sino tener en cuenta las influencias que recibimos del entorno, porque podemos llegar a tener un mercado competitivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que
esas influencias que nosotros queremos generar en el mercado específico y capaz que no sean las que nosotros buscamos. ¿Está? Porque es muy competitivo justamente. Sabemos lo que sucede en los mercados competitivos con las características. Muchos compradores, muchos vendedores, precios aceptantes y todo lo que pasaba. ¿Está? Y por último, pero no menos importante, la estimación de la demanda. ¿Recuerdan lo que era la demanda? De hoy estamos hablando de esto, pero lo dimos por entendido lo que es la demanda. ¿Se acuerdan lo que era la demanda o no? La cantidad de un producto o un servicio que las personas están dispuestas a adquirir, teniendo en cuenta obviamente varios factores, pero por lo general hablábamos del precio. Pero por otra parte, la estimación de la demanda lo que busca es de alguna manera determinar o predecir mediante algún método, siempre que ese método sea objetivo, por aproximación, cuántos productos o cuántos servicios vamos a poder vender en un periodo de tiempo determinado. Con la estimación de la demanda lo que buscamos hacer es eso, determinar de alguna manera, predecir de alguna manera cuántos productos o cuántos servicios vamos a poder vender en un periodo de tiempo determinado. Por lo general lo vamos haciendo por año. Como dijo la compañera recién, terminan siendo la base para la planificación también. Y en este caso de ingresos y de egresos. Son determinantes para poder establecer nuestro flujo de fondos. Importantísimo. Para poder estimar la demanda, hay tareas que tenemos que realizar, tareas necesarias para poder analizar la demanda. Como por ejemplo, medir esa demanda. ¿Ya como hacer una encuesta, profe? Ahora vamos a ver. La encuesta puede ser un método objetivo, siempre y cuando sea bien aplicada. Es una forma objetiva de determinar la demanda. Pero ustedes van a ver que no es la que la asignatura toma como la primera opción. Las encuestas por lo general las empezamos a utilizar cuando hablamos de un producto o de un servicio que sea nuevo, que sea innovador, que no podamos encontrar datos objetivos en alguna cámara, en algún gremio. Bueno, creo que les hablé de la medición de la demanda como herramienta. Yo les explicaba esto, cuantificar. Lo que buscamos con la medición de la demanda es cuantificar. Establecer la cantidad demandada de un producto o un servicio, ya sea una demanda actual o la demanda potencial. Pero lo que vamos a hacer fundamentalmente es, en base a nuestra definición de cuál es nuestro mercado objetivo y en base a nuestra segmentación de nuestro mercado y en base a la estructura del mercado, ¿sí? En base al tipo de mercado, a la competencia que haya, determinar cuántas personas van a poder demandar mi producto. Explicar la demanda también es muy importante. En realidad busca analizar cuáles son las variables que van a fundamentar el comportamiento de un consumidor o de un usuario de un servicio. Inclusive esto sirve, si lo ponemos en ese punto y lo tratamos de analizar, para tener una idea clara de cómo podemos trabajar en el caso de que una ventaja competitiva sea lograda por otra organización o en el caso de que se modificara alguna situación del entorno, alguna variable del entorno y que nos afecte a nosotros y afecte nuestra ventaja competitiva, por ejemplo. Una situación que afecte nuestra posición en un determinado mercado y que nosotros no podamos controlar. Pronosticar la demanda ya implica elaborar de la manera más precisa posible
proyecciones, ¿sí? Extrapolar de alguna manera el nivel de demanda futura que vamos a tener de nuestro producto, nuestro servicio, como ya les dije. O sea, va a ser la estimación de la demanda la base para que nosotros podamos mejorar nuestro flujo de fondo, para que podamos determinar nuestros ingresos y nuestros egresos, para que podamos saber cuánto vamos a vender, pero también cuánto vamos a gastar. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo estimo que la demanda de las pizzas, esas que mencioné al principio, pueden ser 1000 unidades por mes. Y que a cada pizza la voy a vender a, no sé, 2 pesos. ¿Está? Entonces yo sé que de ingresos por mes voy a tener 2000 pesos. Así de sencillo. Para eso sirve la estimación de la demanda. Para saber cuánto va a ingresar, pero también para saber cuánto va a egresar. Porque lograr 2000 unidades de pizza implica tener que producir 2000 pizzas, 2000 unidades de ese producto. Entonces tenemos que tener en cuenta, en base a la cantidad, la mano de obra que necesito, los materiales que necesito, o sea, en este caso la materia prima, los materiales indirectos, el capital de trabajo en sí que voy a necesitar para lograr esa cantidad. Otro tema importante acá es cómo podemos llegar a analizar el comportamiento de un consumidor. ¿Cómo podemos llegar a establecerlo? Y bueno, hay varias formas. Ustedes en el libro de Hernández tienen ahí algunas estrategias para poder determinar, para poder analizar el comportamiento del consumidor, que pueden ser quién compra, que nos puede brindar algún tipo de estrategias para saber cómo llegar al consumidor de alguna manera con herramientas publicitarias, como mencionaron al principio, o con herramientas de promociones que sean las correctas. Las razones también por las que compra, que nos van a permitir adaptar el producto o el servicio a alguna necesidad. El lugar en donde se efectúa la compra también muy importante para saber cómo adaptar los mecanismos de distribución. Hay varias herramientas para poder analizar el comportamiento del consumidor. Y como ejemplo, siempre hay un ejemplo que yo lo utilizo acá en los foros en cuanto a un proyecto que es el de producción de una granja productora de huevos caseros. Porque tenemos muchos datos para poder hacer esto. Tenemos los datos de la CAPIA, que es la Cámara Argentina de Productores Industriales Avícolas, que nos da información de que el consumo per cápita nacional es de 255 huevos anuales. Nos dice la Cámara Argentina de Productores Industriales Avícolas que por año en Argentina por persona se consumen 255 unidades de huevos caseros. Entonces, con esto yo tengo información que puedo utilizar para segmentar mi mercado objetivo. En base a que, y puedo tener en cuenta la población, ¿sí? Por ejemplo, una determinada localidad, acá Sáenz Peña, yo digo en Sáenz Peña hay 100.000 personas. Pero también, fíjense, podemos tener los datos de crecimiento, el crecimiento intercensal que proporciona el INDEC. Dice que la población crece a una tasa del 10% anual. ¿Para qué me sirve eso? Y bueno, para ir proyectando cuántas personas va a tener mi mercado objetivo en el transcurso de los 5 años que dura el proyecto. Y en base a eso yo puedo ir adaptando la demanda. ¿Está? Entonces, fíjense, acá yo hice una segmentación geográfica nada más, porque en sí el producto, esto es lo que yo les explicaba hoy, las variables, tanto cualitativas como cuantitativas, la van a conocer ustedes de su proyecto. Y ustedes van a determinar de qué manera segmentar el mercado. Acá por la población, porque en sí no hay una razón para decir, el dato que nosotros tenemos nos habla de per cápita, por persona. O sea, no hay otra variable que tener en cuenta, solamente las personas. Por eso yo tomé en cuenta la población. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura del mercado, es decir, el nivel de competencia que hay en el mercado. Los mercados más competitivos, como este, que es un mercado bastante competitivo, bueno, me van a restar demanda, pero también tengo que tener en cuenta cuáles son los objetivos del proyecto. Por ejemplo,
yo quiero lograr cubrir el 5% de este mercado, el 15% de este mercado. Entonces, podemos decir que en la localidad Presidencia Roque Sáenz Peña hay 100.000 personas, pero en base a esa cantidad yo tengo que tener en cuenta la competencia. Y por más de que yo diga la competencia no es tan alta, también tengo que tener en cuenta cuáles serían mis limitaciones como negocio, como proyecto. Por esto que les comentaba hoy, si a mí el proyecto me dice que tengo que producir, no sé, 2 millones de huevos al año, y yo digo, no, pero mi proyecto no es tan grande para producir 2 millones de huevos al año. Puedo llegar a producir, no sé, 1 millón de huevos al año, la mitad. Bueno, entonces tengamos en cuenta también cuál es el objetivo de nuestro negocio. Nuestro objetivo es cubrir hasta acá. ¿Se entiende o no?